Algunos dicen que la verdadera historia está en los detalles, pues yo les voy a demostrar que también están en las curiosidades. Voy a recorrerme Extremadura buscando algunas de las mejores curiosidades que hay en nuestra tierra. Monumentos, leyendas, cultura, inventos. Créanme, hay historias sorprendentes que hemos olvidado con el paso de los años y ¿en qué historia tan curiosa nos hemos propuesto recuperarlas? Acompáñenme, les aseguro que se van a sorprender. Estamos en la zona justo de la Judería Vieja. Esto era la zona de la cofradía de los judíos y las casas de Diego de Jerez, que son, bueno, el mentor de Juan de Zúñiga y el que cede parte de las casas para hacer el Palacio Márquez de Mirabel. Esta comunidad judía, cuya religión les obliga a enterrarse en un alto y rodeado de agua limpia que purifique el monte donde se entierran, claro, pues ellos miraban en su judería, miraban a estos lugares y el río Jerte rodeando el lugar, más el arroyo que baja de ven las instrucciones y dicen, cumple perfectamente, claro, los requisitos que necesita ese cementerio judío. Es de tal envergadura la construcción de ingeniería que se hizo en esa época que costó más que la propia Catedral Nueva de Plasencia. Eustaquio Campos Barrado, sí, que murió y resucitó por cuestiones de perras. Amigos, el dinero lo mueve todo, ¿no? El dinero lo mueve las cosas. ¿Sabían que Plasencia es la ciudad más pequeña que cuenta con 2 catedrales? Sí, como lo oyen, 2 catedrales, pero 2 catedrales en una. ¿Que no se lo creen? Síganos, que lo vamos a descubrir. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Todos los acueductos son romanos? Pues vamos a salir de dudas. Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Me alegra de saludarte. Bueno, yo quería que tú me hablaras de un monumento por el que estoy seguro que pasan miles de placentinos, pero que pasa un poco desapercibido, a pesar de su volumen y de su tamaño, ¿verdad? Sí. Es el acueducto, el acueducto de los Arcos de San Antón, que es como se conoce aquí en Plasencia, cierto, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poquito de la historia de... Bueno, pues este acueducto traía las aguas desde la Sierra de Cabezabellosa a unos 25 o 30 kilómetros de aquí. Su construcción duró casi 8 años. Y bueno, es de tal envergadura la construcción de ingeniería que se hizo en esa época que costó más que la propia Catedral Nueva de Plasencia. Y curiosamente es de los pocos acueductos del Renacimiento que existen en Europa. Es importante, es un acueducto del Renacimiento, no romano. No es romano. Que hay quien piensa que todo acueducto que exista debe ser romano. Es un acueducto del Renacimiento, que es la verdadera curiosidad de este monumento. Digamos, en el Renacimiento aprovecharon a la ingeniería romana para salvar las vaguadas del terreno para poder llegar las aguas desde la Sierra de Cabezabellosa hasta el Alcázar, hoy ya desaparecido en los años 40 del siglo XX, y allí había un arca de agua donde recogía el agua de que venía de la sierra y después la distribuía, ese arca de agua la distribuía a las fuentes y calles de Plasencia y los palacios o las casas particulares. Ahora, Domingo, puede parecer no muy útil que tenga en algunas de sus columnas tajamar, ¿no? Porque, bueno, no se ve agua por debajo, no se ve discurrir, pero eso tiene un porqué, claro. Hay 7 arcos muy curiosos que tienen tajamar. Y mucha gente no lo sabe. Y es porque pasaba por debajo del acueducto, pasaba un arroyo, que desembocaba por la actual calle Sor Valentina Mirón,
hacia el río Jerte, pasado ya el puente de San Lázaro. Y ese arroyo pues venía pues de la parte del Valle del Jerte, ¿vale? Pero sería un arroyo como muy casual, ¿no? Pues muy bien, Domingo, viendo, bueno, pues y admirando este acueducto del Renacimiento, yo te dejo aquí. Ha sido muy amable y muchas gracias por enseñarnos un poquito más de esta historia de Plasencia que nos puede contar el Fernando, acueducto. gracias a vosotros y a Canal Extremadura. Un placer. Y sigo conociendo curiosidades, porque la necesidad agudiza el ingenio. ¿Quieren saber qué restos de Plasencia se reutilizaron para salvar un parque? Ahora mismo lo vamos a descubrir. Bueno, Enrique, y estamos ante uno de los lienzos de la muralla de Plasencia mejor conservados, ¿verdad? Esta es la zona de la Torre Lucía. Exacto, la zona de Torre Lucía, que bueno, es una de las partes mejor conservadas y una de las partes principales de la muralla. ¿Cuántas puertas llegó a tener esta muralla en su momento de esplendor? En sus orígenes fueron 7 puertas, 5 principales, que serían la Puerta del Sol, la Puerta de Talavera, la de Trujillo, la de Coria y la de la Berrozana, y luego otras 2 puertas menores o postigos, que serían el postigo de San Antón, que se situaba al lado de donde estamos, también al lado del Alcázar, y el postigo del Salvador, que se mantiene, aunque reformado, se mantiene en la actualidad. Aquí, por ejemplo, se me ocurre que una vez que vino Felipe V, ¿no?, aquí se montó, se quitó una de las puertas para hacerle una puerta a su altura, ¿no? Sí, según cuenta el cronista del siglo XIX, Alejandro Matías Gil, a principios del siglo XVIII, el rey Felipe V, nuevo rey, el primero de la dinastía Borbón, viene a Plasencia y en esa visita, digamos que se desmantela o se destruye la puerta Talavera para dejar más espacio en la ciudad y en la entrada para hacerlo, digamos, más vistoso la entrada del rey. Una puerta que le honre, una entrada que le honre, ¿verdad? Como rey Felipe V, claro. Y luego hay digamos, un monumento cuya sombra acoge a toda Plasencia, pero que no existe. Es un monumento del que todo el mundo habla, pero que desgraciadamente allá por 1940 más o menos desapareció, que es el Alcázar, ¿no? El Alcázar, efectivamente, que era una de las partes que componía en sus orígenes el conjunto fortificado de Plasencia, quizás la más importante, que se situaba en la zona más elevada de la ciudad, dominando estratégicamente el enclave. Y bueno, con el paso de los siglos, obviamente, el desuso que tiene el Alcázar, el uso que se le da como cantera, etcétera, etcétera, finalmente se termina derruyendo a principios de los años 40 del siglo pasado. Y bueno, curiosamente sus restos se conservan a unos escasos metros de su levantamiento original, ya que fueron utilizados para salvar los desniveles, levantar exactamente el Parque de la Rana, que se sitúa al lado. Claro, ese Alcázar sirvió, bueno, pues como último bastión de los Zúñigas, ¿no?, cuando los nobles leales a los reyes católicos tomaron la ciudad por la puerta de Trujillo, y allí se encerraron y bueno, aguantaron como 3-4 días, ¿no? Exactamente, eso lo cuenta, por ejemplo, Alejandro Matías Gil, que en el levantamiento que hay contra los Zúñiga en 1488, pues la familia Zúñiga, junto con su séquito y su ejército, digamos que se parapetan en el Alcázar para pues, defenderse, resistir, hasta que llega Fernando el Católico y finalmente se soluciona la situación. Y termina Plasencia siendo fiel y leal a los reyes católicos. Exactamente, en esa época. Y recupera la condición de ciudad de realengo. Muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer. Igualmente. Y te quedo aquí disfrutando de esta muralla. Estupendo, gracias. Muchísimas gracias. Paseando por este rincón de San Nicolás, os voy a contar una cosa. Antes de que naciera la ciudad de Plasencia, aquí ya existía un pequeño poblado judío. ¿Quieren saber dónde se enterraban y por qué lo hacían allí? Vamos a descubrirlo. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Fernando. Pues nada, nos hemos dado cita aquí porque es uno de los sitios peculiares que hablan mucho de la historia de Plasencia, a pesar de que esté un poco a las afueras, ¿verdad? Pues sí, la verdad, este es el comienzo un poco de la ciudad, de la historia de esta ciudad que en el siglo XII
Cuando el rey Alfonso VIII funda la ciudad, ya existía, ya había una pequeña comunidad aquí, islámica y judía, y bueno, pues los judíos se enterraban aquí. Digamos que es aquí donde arranca la Plasencia que hoy conocemos. Totalmente, sí. Claro. Realmente, bueno, arranca en este barrio judío, en esto que vemos justamente detrás, porque ese es el lugar en que estaba construido, la mota, y esta comunidad judía cuya religión les obliga a enterrarse en un alto y rodeado de agua limpia que purifique el monte donde se entierran. Claro, pues ellos miraban en su judería, miraban a estos lugares y el río Jerte rodeando el lugar, más el arroyo que baja de Ven las del instrucciones Berrocal. y dicen, cumple perfectamente, claro, los requisitos que necesita ese cementerio judío, que además, bueno, pues tiene muchos enterramientos y con una orientación también muy particular. Pues sí, la verdad, todas las tumbas están enterradas, las cabezas hacia el oeste, los pies hacia el este, están excavadas en roca. Tenemos unas 55 limpias en este lugar, aunque hay más de 300, y cuyo cementerio pues se extendía hasta el acueducto. ¿En qué momento histórico, Ismael, se deja de enterrar aquí? Porque los judíos llega un momento en el que son expulsados y por lo tanto hay un momento en el que este cementerio pierde su... 30 de marzo de 1492 se deja de enterrar en este lugar. Cementerio que luego se vendería porque el 21 de mayo de 1492 se vende por 400 reales este cementerio a un judío converso que se llama Diego de Jerez, que es el deán en ese momento de la ciudad. Digamos, se queda con todo esto porque en realidad esto era también una zona de cantera. Correcto, porque además es el uso que va a tener este lugar. Primero se va a utilizar piedra para terminar la construcción del convento de San Vicente Ferrer y esa primera universidad de Extremadura que se hace en el convento, y en 1507 pues ya el ayuntamiento, el corregidor en este caso, pues decide que esto se realice como cantera, se utilice para cantera. Has nombrado a Alfonso VIII, como no puede ser de otro modo cuando se habla de Plasencia. Me gustaría que de tu mano nos enseñaras la Plaza Mayor y el porqué de ese mercado que todavía se mantiene a día de hoy los martes. Así que si te parece, acompáñanos a la Plaza Mayor, que tenemos también mucho que contar ahí. Es un placer, Pues vámonos para adelante. allá. Imagínense si los judíos le daban importancia, que este cementerio se extendía hasta el mismo acueducto de la ciudad. Ismael, y estamos en el famoso martes de mercado de Plasencia. Pues sí, la verdad Tiene una historia importante esto, ¿verdad? el origen de la ciudad actual que hoy conocemos, ¿no? Ajá. El rey de Toledo y Castilla, Alfonso VIII, cuando funda la ciudad, pues le da un ambiente militar. Pero la reina, que es Leonor de Plantagenet, Ajá. hermana del rey Ricardo Corazón de León, O sea, que venía de otra cultura, ¿no? de la corona inglesa, incide en el rey Alfonso VIII, pese a que estos matrimonios de conveniencia, pero bueno, acababan de empezar, son Era un momento del romance todavía, cuando tienes abiertos los oídos. Ahí está. Sí, sí. Pues la reina incide en el rey en que, claro, su cultura, la zona inglesa, la mayor fuente económica que tiene la corona es el impuesto de los mercados. Claro. Entonces le inciden que en la ciudad no solo tiene que tener un aspecto militar, tiene que tener también una zona de mercado. Porque eso trae dinero, trae ingresos y trae también mucha gente. Claro. Trae impuestos y por lo tanto genera la riqueza a la corona. Exacto. Y por supuesto a la ciudad. Y es ella quien incide en que se ha de hacer unas grandes plazas para mercados. Así nacería la gran plaza de la catedral, que también valía para obras culturales, obras de teatro, procesiones, etcétera. La gran plaza de Llanos, que es lo que se produce delante del Alcázar y del Castillo, y la gran plaza mayor, que es la plaza del mercado. ¿no? Claro, claro. Es también cuando se establece el mercado franco, ¿no? Los martes. Ahí está. Explícame qué es eso Muy del bien, mercado muy franco. bien. Porque en realidad lo que hacen es dar una concesión especial en que los martes es un mercado franco, no pagan impuestos. Por lo tanto, esto hace que la gente acuda todavía más al mercado. El martes es el día especial. Especial. De hecho, en la ciudad se llama el martes. Claro. No es el día del mercado, sino el Eso martes. se ha mantenido durante siglos y siglos en esta plaza.
desde el siglo XII. Y en el siglo XIX ya nacen las primeras medidas higiénicas y sanitarias, se crea una plaza de mercado, un mercado de abasto, y entonces ya desaparece la venta diaria. Y es cuando la gente de la ciudad compra 4 o 5 casas de esas humildes y nacen todas estas que hoy conocemos de la plaza. Bueno, no todos son especialmente grandes. Me vas a enseñar una porque es una casa, bueno, distinta, totalmente distinta, ¿verdad? Totalmente. Pues vamos a verla. Vamos allá. Solo os puedo adelantar que se trata de una de las casas más estrechas del mundo. Esta casa, bueno, a ver, es muy estrecha. Es cierto que es sorprendente porque es estrechísima y todo el mundo que pasa pues se queda mirando especialmente esta casa, pero esta casa tiene también mucha historia, ¿verdad? Pues sí, la verdad, en realidad es la única casa medieval que le queda a la Plaza Mayor. Es la única, y de ahí a sus pequeñas dimensiones, ¿no? Que además era una buena casa, porque fíjate que tiene luz hacia la calle exterior. Claro. ¿Qué serían las otras 14 viviendas que quedarían aquí en este como casas muy parecidas, pequeño? Pero habla de esa, bueno, pues de esa humildad que se producía en el mercado, ¿no? Del ruido, los olores, hacía pues que esa gente más humilde viviera en la plaza, ¿no? ¿Hay algo relacionado con el Toro de la Oliva? A ver, explícame eso. Claro, eso es ese capítulo. Uno de los documentos históricos de nuestra ciudad. El rey Alfonso X el Sabio escribe las cantigas a Santa María y relata una serie de milagros que suceden por España. Bueno, pues uno de esos milagros, la cantiga 146, es de esta ciudad de Plasencia, en la que él nos pinta además la plaza en 6 viñetas y hablan sobre el milagro que se produce de un toro que, bueno, que cornea a mucha gente en la plaza, y un religioso pues le pide auxilio a la Virgen María para que salve a su amigo, y al final el toro sale manso de la plaza y es lo que nos refleja en el libro. Bueno, de pues, Alfonso X. ya si te parece, Ismael, por si aparece el toro de nuevo y viene un poco bravío, vamos a ir a conocer un poco más del ayuntamiento, que también está en esta plaza. Perfecto. Vamos. Y bravío, no sé yo. Yo creo que no, pero si os digo Mayorga, os suena, ¿verdad? Pues vamos a sus pies. Bueno, Ismael, y si visitamos la Plaza Mayor de Plasencia, no podemos por menos que hablar de este edificio que es el más emblemático, es el ayuntamiento, ¿no? Desde luego, pues la sede del poder civil, ¿no? De la ciudad. En realidad es un edificio del siglo XVI, que es una orden de los Reyes Católicos, aunque se construye en la época de Carlos V. Bueno, esta ciudad no fue muy pro Reyes Católicos. Ya, y fuimos aquí más estuvo pro Beltraneja. Juana la Beltraneja, claro. Se coronó además en esta Plaza Mayor. Tú verás. Así que nada, se manda a construir el edificio en el siglo XVI y se levanta un edificio renacentista que diseña Juan de Álava con un gran balcón, pues para poder ver pues, el mercado, poder controlar económicamente y seguir toda la actividad cultural que tenía la ciudad, ¿no? El control. Claro. Aunque lo que más destaca del edificio... Ahí quería llegar, el reloj. Es el reloj. Lo sabía. Sí, porque además yo creo que lo que todo el mundo mira, ¿no? Yo lo veo observando y es... Es el símbolo de la ciudad, ¿no? El hecho de que presida la Plaza Mayor y, bueno, y cuyo nombre viene del pueblo de Valladolid, Mayorga de Campos, que es donde se hace realmente el reloj. Y este hombre es el encargado de venir de aquella población y aquí está durante un año montando el reloj. Aquí abajo hace el horno para fundir la campana, va subiendo la maquinaria y monta el reloj. Y cuando termina o muere, porque esto no está muy claro, es el propio mercado, la gente del mercado. Claro, sería muy popular entre todo el mercado. Todos los días mirando hacia arriba, veían al hombre trabajar arriba, pues cuando muere le hacen una estatua de madera, al que le añaden un carrillón, unas poleas para poder tocar las campanas. Esa imagen antigua se queda hasta 1740, en la que hay un documento en el archivo que hay que poner dinero municipal para repararlo. Esa imagen. Esa reparación aguantó hasta la Guerra de la Independencia. Los franceses derribaron el muñeco y entonces se convierte ya en el símbolo total de la ciudad contra el francés. Ya se hace una más grande y más hermosa, que es la que preside nuestra Plaza Mayor. Y le llaman Mayorga en honor a la ciudad de donde venía. De donde venía. Claro, como llamarían realmente al relojero, el abuelo Mayorga, que es el mayor distintivo que te podemos dar en la ciudad, la medalla del abuelo Mayorga. Pues aquí a la sombra de Mayorga te dejo, Ismael. Ha sido un verdadero placer conocerte y conocer más cosas de Plasencia de tu mano. Así que muchísimas gracias. Y que disfrutéis. Venga, hasta luego. Hasta luego. Las perlas no solo son marinas, también las hay extremeñas.
Y Plasencia, precisamente, es conocida como la perla del Valle del Jerte. Vamos a seguir descubriendo sus secretos. Esther, ¿cómo estás? Hola, muy bueno. Bueno, he venido a Plasencia y no quería empezar contigo en otro sitio más que en la puerta de Trujillo de Plasencia, que es una de las puertas más importantes que se conservan del recinto amurallado de Plasencia, porque tiene mucha importancia en la historia de esta ciudad. Como curiosidad, encima de esta puerta había una ermita destinada a una virgen entonces que se llamaba la Virgen de los Remedios. O de la Puerta de Trujillo. O la Virgen de la Puerta de Trujillo, pero termina evolucionando en el nombre por algún motivo concreto, ¿verdad? Sí, pues resulta que en el siglo XVII, en 1653, en julio de 1653, una noche cuando viene la nieta de la santera a ordenar todo lo de la pequeña habitación que hacía de las veces de ermita, ve que el aceite no se había consumido. Ajá. Y entonces dicen que es un milagro. Empiezan a fluir un montón de gente durante 2 días y la gente se da con el aceite y entonces empiezan a decir que el aceite que se curaba, que el aceite que era un milagro, que va sanando. Claro. Entonces, a partir de ahí es cuando a la Virgen de aquí de la Puerta de Trujillo se la empieza a denominar Virgen de la Salud. La Virgen de la Salud, muy importante. Virgen de la Salud, que claro, ¿quién no quiere lo primero es la salud, después ya lo que sea? A mí me parece muy coherente. Sí. Si me acompañas vamos a conocer más curiosidades de Plasencia y vamos a ir conociéndolo de tu mano, si te parece. Muy bien. Y es que aquí en Plasencia se matriculó el primer coche de la península ibérica, ¿verdad? Sí. Eso es un dato muy curioso. Sí, Cuéntame algo. Pues eso es a raíz del registro de vehículos que se había implantado en 1900, en septiembre de 1900, ¿sí? Pues entre octubre y noviembre. En octubre se matriculó el primero de toda España, que fue en Palma de Mallorca, pero el primero de la península fue en Plasencia, Fabián Muñoz Serván. Bueno. Con matrícula CAC1. Vaya, o sea que fue el primero. Fue el primero de la taxi, península. ¿no? Bueno, era un triciclo de la marca Climent. Las velocidades no podían exceder de 28 para los vehículos particulares en carretera. Fíjate. A ver, digamos, o sea que volar no iban volando. No. Pero lo que sí que volaba era otra historia que tú conoces, que es la del pez volador. ¿Qué es eso? Ah, el pez volador. Sí. Es que, en fin, eso es de 1700... A ver, uno dice en 1784 porque hay un grabado precioso que se conserva en la Biblioteca Nacional de París. Y entonces ahí hay un grabado que es un pez volador, un volador estático imitando a un pez con 3 remeros que van como remando por el aire, surcando el aire desde Plasencia hasta Coria. Y luego hay un testigo de la época que en sus memorias deja constancia del globo que hicieron unos aficionados de Plasencia, de papeles, y que subió rápidamente. Pues si te parece, Esther, vamos a ir volando a conocer la catedral. Muy bien. Me han encantado estas 2 anécdotas. ¿Sabían que Plasencia es la ciudad más pequeña que cuenta con 2 catedrales? Sí, como lo oyen, 2 catedrales, pero 2 catedrales en una. ¿Que no se lo creen? Síganos, que lo vamos a descubrir. Bien, Esther, estamos en la catedral. La catedral de Plasencia es una catedral muy peculiar porque podríamos decir y afirmar, sin ánimo, sin miedo a equivocarnos, de que son 2 catedrales en una, ¿verdad? Sí, son 2 catedrales, lo que aquí llamamos la vieja y la nueva. O sea que esta sería la nueva y yendo hacia abajo sería la vieja. Y posteriormente, claro, ciñéndose, digamos, a las modas artísticas del momento, se decide hacer una catedral nueva donde estaba la vieja, demoliendo la primera, ¿no? Empiezan a ir poco a poco el ácido y todo eso, y entonces van tirando e incluso van reutilizando la piedra de la vieja. Claro, y entonces se empieza a hacer la nueva, pero digamos que ni una cosa se acaba y se queda un poco ahí a media, ¿no? A finales del 16 viene la crisis que tenemos, entonces ya se interrumpe un poco los trabajos y ya no tiene, el cabildo ya no tiene tanto dinero para continuar toda esa ingente obra. Entonces, pues bueno, luego ya van haciendo como un poco de parche. Pero casi es una suerte para Plasencia, ¿no? Porque eso hace que una ciudad como Plasencia tenga esas 2 catedrales y esos 2 ejemplos arquitectónicos. Ya me parece que es bonito, ¿verdad? Tenemos esa suerte de 2 catedrales, pues aquí dice las 2 catedrales. Claro. Pues la vieja o la antigua,
y la nueva. Esther, y aquí, bueno, me paro en esta fachada porque veo aquí unas cadenas que simbólicamente tienen su significado, ¿verdad? Sí, esto simbólicamente es que ya estaba bajo sagrado. Si tú te perseguía la justicia real y ya te acogías a las cadenas, ya no te podían detener porque te acogías a sagrado. Hay una anécdota en torno a eso, ¿verdad? En torno a esto hay una anécdota que a finales del siglo XVII hubo un corregidor que detuvo a una gitanilla, la acusó por robo. Ella se había acogido a sagrado y la sacó y la puso en prisión. Pero el cabildo, claro, le quitaba sus prerrogativas. Claro. Entonces pleiteó para que el sagrado siguiera asistiendo, y eso de que pudiera sacar una autoridad civil de un ámbito religioso a alguien, pues no lo consintió. Y pleiteó y ganó, y me parece, no sé si uno de los relojes, eso tengo entendido, no sé si es leyenda o es eso, pero lo tuvo que costear luego ese corregidor. Claro, pues mira, aquí aprovechando que estamos acogidos a sagrado, ¿verdad? Si te parece, seguimos viendo la catedral y disfrutando de ella porque me parece preciosa. Ahora nos dirigimos al Enlosado, una zona que ha estado cerrada al público durante muchos siglos. Es cierto que durante una época esta zona, bueno, fue conflictiva en cuanto a que, bueno, empezó a venir, pues eso, los tahúres y demás, y el propio Cabildo pidió ayuda a Felipe II para que se cerrara, ¿no? Sí, de hecho, a ver, aquí, como esto era terreno, digamos, municipal, pues entonces se reunían los tahúres, las mujeres de malvivir, porque ahí enfrente estaba la mancebía, los jugadores de pelota, los de naipes y todo eso. Entonces, ¿qué pasaba? Que el Cabildo protestó a Felipe II, pues hacia 1590 y tantos, protestó para que cerrara esto. Ajá. Y luego el ayuntamiento, claro, seguía que esto era del ayuntamiento, que ellos tenían que tener abierto. ¿Qué pasó? Que eso también lo solucionaron con otra concordia. En 1611 el obispo Fray Enrique y el ayuntamiento hicieron una concordia también por la cual el ayuntamiento, guardado en el archivo municipal, tenía que tener la llave del enlosado. Ajá. Se cerraba, pero el ayuntamiento seguía teniendo la llave y por consideración al obispo, pues el obispo tendría que tener otra. Pero claro, luego por dejadeo, por lo que fuera, pues no fue así. Y el ayuntamiento no podía disponer de esto hasta principios del siglo XXI, que la alcaldesa Lía María Blanco y el Cabildo hicieron ya otro convenio, entonces ya por eso ahora podemos acceder. Aprovechar esta zona. Claro, poder acceder los turistas y todo eso. Bueno, y también nos permite disfrutar de esta zona porque aquí podemos admirar un cimborrio muy curioso que tiene esta catedral, ¿verdad? Sí, este está en la misma estela que el de Salamanca, de la Catedral Vieja, de Zamora y de Toro, que representa la tienda del encuentro de Moisés. Y entonces por eso es como las escamas, las lórigas, como una cota de malla, ¿verdad? Sí, de los guerreros medievales, pero también como una tienda de los musulmanes. Entonces se ven como los garfios y se ven todo eso ahí según la última teoría, que representa como, es una cosa simbólica. Bueno, Esther, pues muchísimas gracias por habernos servido de guía para conocer esta catedral que hace tan especial a Plasencia, ¿no? Estas dos catedrales en una. Así que ha sido un placer. Igualmente. Y voy a seguir visitando Plasencia y disfrutando de ella. Pues sí, encantado. Hasta luego. Y no me alejo mucho de la catedral, porque muy cerca de ella se encuentra el Palacio Episcopal y el secreto que alberga en su interior. Don Antonio, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues, ¿qué tal? Estoy aquí, bueno, debo decir entre asombrado y honrado, porque estoy en una biblioteca muy especial, ¿verdad? Está rodeado de todo el saber del siglo XVI. Lo realmente curioso, además de ya la biblioteca en sí, es que en un momento dado esta biblioteca se llega a emparedar para protegerla, ¿verdad? Sí, en un momento determinado se cuenta, ¿eh? No hay escrito, es tradición oral. En un momento de la guerra con los franceses, que hacen de este obispado su capitanía general, don Lorenzo Igual de Soria, que es el obispo que viene de Pamplona,
pues se tiene que ir a otros lugares de la diócesis porque esto estaba ocupado, ¿no? Y parece ser que en aquel momento alguien inteligentemente tapió los anaqueles. Ajá. Para que no hubiera alrededor de aquella fecha. No hubiera expolio, seguramente. Para protegerlo, evidentemente para protegerlo. Claro. Y luego ya posteriormente, alrededor del 75, viene como obispo don Antonio Vilaplana, que viene de Valencia, y entre el 78, 76 y 78 era un hombre al que le debemos arquitectónicamente mucho, porque no solamente esta biblioteca, sino otros espacios y otras columnas. Pues por la noche con un martillito, pum, aquí hay estos huecos, aquí hay algo. Entre la curiosidad le hizo descubrir una puerta, una escalera, y de la escalera llegar aquí y encontrarse con esta sala que estaba tapiada, evidentemente. ¿Cuál sería, digamos, el que para usted pues sería el más? Bueno, a mí hay uno que me gusta, que además ha estado expuesto en la exposición de las edades del hombre. Bueno, ha habido muchos libros de esta biblioteca en la exposición, la mayoría, la mayoría. Pero por aquí tenemos el Teatrus, aquí. Ajá. De Ptolomeo, de 1500. De 1500. De 1500. Bueno. Son los mapas famosos de Ptolomeo. Es como un atlas, ¿no? Sí. Ajá. De lo que se conocía entonces, evidentemente. Claro. Y lo curioso es que a partir de estos atlas después se fueron perfeccionando con los conocimientos, incorporando lo que no estaba. Sí, claro, con los nuevos conocimientos incorporando. Pues don Antonio, ha sido un verdadero placer. Yo le dejo aquí rodeado de la sabiduría del siglo XVI, que en muchos casos será muy parecida a la de ahora. Así que un honor muchísimas gracias, y un placer. Muchísimas gracias. 1933. Ya tiene historia este mercado. Nos vamos a hacer la compra. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Bien. Pues nada, mira, que hoy venía yo dispuesto a echar toda la carne en el asador. En qué historia tan curiosa, y creo que aquí hay de sobra y demás, ¿no? Aquí tienes de todo, además de todo tipo de carne. Tienes para abastecerte bien. Como me gustaría hablar un poco más de este mercado de abasto y tú tienes mucho que contar, ¿sí? ¿Por qué no sales llevo ya aquí 44 años. 44 años, imagínate. Sí. Venga, pues espera, que salgo y hablamos. Un mercado de abastos que trajo un aire nuevo y renovado a una ciudad de origen medieval. Ana, me dices que llevas 44 años aquí en el mercado de abastos. Sí, eso es casi la mitad de la vida de este propio mercado. Pues y tanto que casi la mitad, porque precisamente este año se cumplen 90 años de la construcción del mercado de abastos. Claro, y como curiosidad decir que este edificio fue el primer edificio de hormigón armado de toda Extremadura. Exactamente, fue el primer edificio que se construyó en 1933. Bueno, y esto ha tenido muchas actividades a lo largo de todos esos años. Sí. Por ejemplo, en una ocasión se llegó a sortear hasta un Seat Panda. Sí. Y que lo subieron arriba. Sí, a la planta de arriba. Pues lo subieron porque además entonces no era accesible y hay escaleras que siguen existiendo. Claro. Y tuvieron que subirlo, todos los por aquí, los carniceros, pescaderos, todos echaron una mano, pusieron una rampa y a empujones le subieron a la planta de arriba. Claro. Pero ya de si se les va para atrás. Durante un tiempo fue tradicional hacer vuestro propio entierro de la sardina, ¿no? Como para celebrar esa salida que llegábamos a la Cuaresma. A la Cuaresma. Y además era muy curioso porque un padre de uno de los carniceros que acaba de pasar ahora, junto con otros que eran así muy bromistas, cogían una caja de sardinas de los pescaderos con unas sardinas, se las cargaban al hombro como si fuera el ataúd, iban cantando y llorando y todo como si fuera sardina, y luego pues poníamos algo todos y se asaba aquí arriba en la plaza para los clientes, para la gente. Bueno, era un día de fiesta. Qué maravilla, eso también seguro que le daba mucho ambiente. Sí. Qué curioso. Y es que pasear por el mercado es como sentirte en casa. Eso sí, es una casa en la que nunca pueden faltar los libros. Porque aquí hay algo más que libros de cuentas, ¿no? Hay otros tipos de libros. Exactamente. Aquí en el mercado, como te estaba diciendo, pues tenemos un ambiente muy familiar, de gente de muchos años que se llegan a hacer amigos, pero queremos también promocionar la cultura. No solo la gastronómica, sino también la demás. Y entonces pues hemos hecho una pequeña biblioteca donde la gente nos dona los libros, que muchas veces tenemos libros en casa que nos estorban, la gente lo traen y vienen por aquí, se los llevan, los tienen el tiempo que quieren. Ana, pues ha sido un verdadero placer haber conocido el mercado de abasto de tu mano. Muchas gracias y a seguir peleando duro y por otros 44 años más como mínimo. O no, cuando tú quieras irte yo vendré de visita, Encantado, Ana. Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Y es que los libros forjan historias interminables que nunca se dejan de escribir. A ver qué me depara ahora la mía. Este hotel a lo largo de su vida ha tenido diferentes usos, pero una de sus salas fue testigo de un hecho que tuvo en vilo a todo el país. ¿Quieren saber cuál fue? Pues síganme porque lo vamos a descubrir juntos. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Muy buena. ¿Qué tal? Veo Muy que bien. estás leyendo un libro de Víctor Chamorro que viene a contar un poco la historia que nos trae aquí a este espectacular Palacio Girón Carvajal, ¿verdad? ¿De qué se trata esta novela? Bueno, esta es una novela, pero una novela con muchos tintes de historia, porque es la historia del muerto resucitado, o el muerto resucitado, Ajá. sobre la historia de un placentino, Eustaquio Campos Barrado, Sí. que murió y resucitó por cuestiones de perras. Amigo, que el Como dinero todas lo las mueve cosas. todo, ¿no? El dinero Como lo todas mueve las todo. cosas. Claro, Sí. y el hecho de que hayamos quedado aquí en este palacio para contar esta historia, ¿por qué es? Pues muy sencillo, porque muy cerquita de donde nos encontramos ahora mismo Sí. fue donde se celebró el juicio que llevó a Eustaquio de nuevo a ser Eustaquio y a conseguir de nuevo su herencia. Pues si te parece vamos a ir a ese espacio Perfectamente. y ahí me cuentas bien la historia porque tengo una curiosidad Perfectamente. enorme. Es Vamos que a... es maravillosa. Fíjense si fue maravilloso que este suceso de finales del siglo XIX dio lugar a un proceso judicial que fue seguido con gran interés por todo el mundo. Juan Carlos, ya estamos justo en la sala de audiencias donde se celebró ese juicio que nos trae aquí, ¿verdad? Porque fue justo aquí, ¿no? Fue justo aquí estaba el juez, aquí estaban los secretarios, cortinajes por todas partes y Toda la pompa necesaria. un ambiente absolutamente extraordinario. Aquí llegaron medios de comunicación de toda España porque tomó una relevancia impresionante. ¿Cómo arranca esta historia? Esta historia arranca con que se muere la madre de Eustaquio. Ajá. Eustaquio tiene diversas vicisitudes, que está bastante enfermo, tiene incluso una depresión impresionante y por lo tanto le llevan a un manicomio. Ajá. Allí una placentina que va, la Somera que se llamaba, llega allí, ve y aparece de nuevo la posibilidad de que Eustaquio esté vivo. Porque, claro, le habían enterrado. Exacto, lo que habían declarado era que había muerto y habían hecho un entierro. Y habían hecho un entierro. Y todo Plasencia pensó que estaba muerto. Sí, sí, por supuesto. Y el juez, un juez de aquí de Plasencia, ordena que se levante el cadáver. Era como una recreación de Eustaquio, el muerto que le sacaron allí. Claro. Entonces, cuando vuelven otra vez a pedir, porque la Somera empieza a decir que le ha visto en San Baudilio de Llobregat, y se lo dice aquí a los familiares directos de Eustaquio. Entonces los familiares directos de Eustaquio van hasta San Baudilio, le ven y dicen, claro, este es él. Lo que pasa es que ya ha perdido la razón y no se acuerda absolutamente de nada. Y ahí es donde arranca ese juicio del que estamos hablando, del muerto resucitado. Exactamente. ¿Y cómo se resuelve ese juicio? Bueno, pues al el final? juicio se resuelve después de que vinieran pues todos esos periódicos nacionales, de que todos los periódicos de aquí, todo el mundo estuviera muy pendiente de eso. Ajá. Bueno, pues favorable a que él era Eustaquio Campos Barrado. De tu mano seguramente voy a conocer otra historia curiosa de la historia de Plasencia, en la que podemos unir Plasencia y Sorolla, ¿verdad? Perfectamente, además, con dos cuestiones muy importantes. Este año es el centenario de Sorolla, de su muerte, y hace tan solo 5 años, o 6 años, se celebraba en Plasencia el año en que pintó Sorolla el cuadro del Mercado, que ahora se encuentra en Nueva York. Pues si te parece, acompáñame y vamos a conocerlo. Sorolla vino expresamente para realizar ese encargo. Tenía que pintar 14 visiones de España y fue en Plasencia donde encontró el motivo de una de ellas. Juan Carlos, y antes de despedirnos, has querido hacer una parada en esta esquina porque era un poco lo que estábamos hablando, esa relación de Sorolla con Plasencia. Explícanos un poquito eso. Sorolla llega aquí en 1917 porque le contrata la National Gallery para que haga una serie de cuadros
sobre diferentes aspectos de España. Y él, cuando recorre España con anterioridad, en 1916, se para en Plasencia y encuentra la gran postal que a él le gustaría pintar para describir Extremadura. En los días que estuvo, vio el mercado, vio una serie de cosas y sobre todo vio la gran estampa que daba desde los aledaños del río Jerte, la perspectiva del Palacio del Obispado, la entrada por la calle Trujillo, que es esa que estamos ahí, y una serie de elementos que luego fue añadiendo él, como fue las montermoseñas, los cerdos y algunas otras cosas que daban vida a ese cuadro que se tituló El Mercado. Que es El Mercado y que, bueno, forma parte de esa mano mágica de Sorolla, que además lo pone en Plasencia y pone Plasencia en un lugar que sin duda se merece. Juan Carlos, pues de verdad, un placer enorme. Ha sido todo un lujo ir de tu mano para conocer la historia del muerto resucitado y ahora esta pequeña parada que hemos hecho en el cuadro del Mercado de Sorolla. Un placer. Encantado. Igualmente. Te dejo por aquí. Adiós. Venga, hasta luego. Yo seguiré viendo la maravillosa Plasencia. Estupendo. ¿Sabían que el Parador de Plasencia no tiene habitaciones? A ver, no me refiero a habitaciones libres, sino a que sus habitaciones son celdas, la de los frailes que un día vivieron aquí. Y como algo me dice que ellos ya no están, vamos a conocerlas. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, he querido quedar aquí contigo porque sé que me vas a enseñar muy bien este espacio que es muy especial, es un antiguo convento de los dominicos, hoy reconvertido en parador de turismo, pero que nos liga directamente con la figura importantísima de una mujer de aquí de Plasencia, que es Leonor de Pimentel, ¿verdad? Es una de las figuras claves en el siglo XV en Plasencia, junto con otras mujeres. Protagoniza un siglo fascinante que es el final ya de la época medieval. Leonor de Pimentel fue una gran mecenas del arte, levanta en Plasencia, justo al lado de su casa, el convento dominico dedicado bajo la advocación de San Vicente Ferrer. Luego tenemos la historia real, entre comillas. ¿Qué es lo que sucede? Pues estamos en plena guerra de sucesión al trono. Plasencia es una ciudad muy significada para los judíos y los Zúñiga deciden confiscar la sinagoga, derribarla y ceder el terreno para que los dominicos levantaran un gran convento. Es decir, que construyen un templo de la Santa Inquisición encima del terreno más sagrado para la comunidad judía. Digamos que era un poco revolverse, ¿no? Por eso yo creo que la segunda versión es quizá más cercana a la realidad que la versión poco novelada del por qué. Había que justificar de alguna manera por qué se hace este acto en Plasencia en el año 1460. Yo, si tú quieres, vamos a hacer una primera parada en el refectorio, que hoy en día es el comedor, ¿verdad? Sigue teniendo la misma función. Pues vamos a conocerlo. Vamos por ello. En las excavaciones arqueológicas realizadas entre el 95 y el año 2000, los trabajos confirmaron la presencia de un núcleo previo a la llegada de Alfonso VIII a Plasencia. Bueno, Mercedes, y en esta visita hemos querido hacer una primera parada aquí en el refectorio, porque, bueno, curiosamente sigue manteniendo la misma actividad casi, ¿verdad? Claro que sí. Paradores Nacionales, cuando restaura el Parador de Plasencia, intenta en la medida de lo posible que la mayor parte de dependencias sigan teniendo la función original. Y ese es el caso del refectorio, uno de los lugares más interesantes de la vida monacal o la vida conventual. Siguen todos la misma disposición. Es una sala de planta rectangular, banco corrido de piedra y zócalo de azulejos como respaldo. Y luego tiene una singularidad muy importante y es el púlpito. En los refectorios siempre había un púlpito porque había un monje, que era el monje lector, que durante el desarrollo de las comidas tenía que leer fragmentos de la Biblia para que el resto de compañeros se mantuviese en silencio. Fíjate que han nombrado la sala capitular, que es otro sitio donde me gustaría hacer una parada en esta visita. Así que si me acompañas, vamos a seguir. Allá. Vamos allá. Y como maravilla también es esta obra maestra, esta escalera volada que utiliza sus curvas para repartir el peso. Hemos querido venir, Mercedes, a la sala de máquinas del convento, ¿no? Digamos, a uno de los espacios más importantes de ese momento. Sí, la sala capitular es el espacio más significativo de un área conventual, como es el convento dominico de Plasencia, y es el espacio donde acudían los monjes diariamente
para leer un capítulo de la regla. Todos los días se leía un capítulo de la regla, todos los días se debatían y se repartían tareas. Y era el lugar donde también aquellos monjes que no llevaban una conducta muy adecuada, pues expresaban los problemas que tenían dentro del convento. Aquí se debatía y se daba solución o no. Por eso cuando te dicen ese refrán de que te van a llamar a capítulo es por algo, porque aquí te abroncaban, te decían exactamente, y te decían bueno, que la conducta debía mejorarse o si no, seguramente que las puertas del convento estaban abiertas. Te van a reconducir. Me gustaría que me recondujeras a la biblioteca porque sé que también es un espacio fundamental. Pues fundamental. Vamos a conocerlo. Vamos, ¿te parece? ¿Sabían que la escritora Isabel Allende escogió este parador para presentar mundialmente su novela Inés del alma mía? Así es, y de libros va la cosa. Podemos destacar esta biblioteca, inmensa biblioteca. Aquí debía haber muchos frailes trabajando y leyendo, ¿verdad? Muchísimos. La biblioteca es otro elemento esencial en un área conventual. Hay que imaginarse este espacio que hoy es un comedor, pues hay que imaginárselo repleto de anaqueles, con multitud de mesas, y recordar siempre que en las bibliotecas de los conventos además se copiaban libros, eran scriptoriums y no existía la imprenta hasta finales del siglo XV, por lo cual se copiaban libros, se prestaban los libros de unos conventos a otros, se copiaban y luego se devolvían para aumentar así bueno, pues, los volúmenes de cada convento. Hemos dicho que el uso actual de las dependencias viene a ser un poco reflejar el uso que entonces había. Por lo tanto, debo deducir casi que las celdas, ¿no?, son las habitaciones hoy. Exactamente. Pues el único que no lleva la misma es este claro, que estamos, que perdió su carácter de biblioteca, pero las celdas siguen cumpliendo la función original. Pues quiero conocer una celda antes de dejarte tranquila. Pues así que si te parece, vamos allá. Ahora sí, lo prometido es deuda. Y antes de dejarte ir o dejarte descansar, quería conocer una de las habitaciones de este parador actual porque coincide con ese uso que entonces se le daba en el convento, porque esto era una celda, ¿verdad? Esto era una celda, evidentemente. Lo que se hicieron fueron reagrupaciones de celdas, porque las celdas eran más chiquititas y las habitaciones del parador pues tienen un mayor espacio. Era el lugar donde cada monje tenía, pues, por decirlo así, su aposento, su espacio privado. Originalmente, también hay que determinar que los dormitorios eran comunes. Originalmente los primeros conventos eran comunes y luego ya se fueron convirtiendo en espacios privados. Bueno, ha sido un verdadero placer y te dejo aquí para que descanse al menos de mí. Muchísimas gracias. Gracias. La que fuera residencia de los primeros condes de Plasencia posee el único balcón plateresco que existe en la ciudad. Ha sido escenario de rodajes de películas y de series de televisión. ¿Quieren saber quién vivía en ese palacio de la Plaza de San Nicolás? Pues vamos, síganme, porque a una condesa no se le puede hacer nunca esperar, ya se lo digo yo. Mi hijo Juan, con 6 años, contrajo una grave enfermedad. Dios, no te lo lleves. No te lo lleves. Déjamelo. 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 Un día me sorprendió Mencía. Y mi cargo de conciencia se trocó en el juramento que hicimos Álvaro y yo, si nuestro hijo Juan lograba sanar. ¿Doña Leonor? Oh, vuesas mercedes acá. Así es. He visto que estaba penando por su hijo Juan. Por mi hijo Juan, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Porque algo tuvo que ver esa pena que tenía por su hijo en la construcción de este edificio, ¿verdad? Sí, en este y en el convento y en la iglesia de San Vicente Ferrer. Mi marido y yo, al sentir la pena de perderlo, juramos
realizar estos edificios del convento y también el edificio de la iglesia San Vicente Ferrer, lo donamos a los dominicos y en esa donación le dimos en rentas la cátedra de teología y también de arte. Doña Leonor fue una mujer muy importante de Plasencia, ¿verdad? Doña Leonor fue la primera duquesa de Plasencia, casada con su tío primero, tutor segundo porque murió su madre, Elvira de Zúñiga, y finalmente su esposo, 30 años mayor que ella. Pues doña Leonor, ha sido todo un placer conocerla. Aquí le dejo y voy a seguir visitando el palacio. Gracias. Gracias a vos. Los Zúñiga formaron parte de una de las casas nobiliarias más importantes de España y en Plasencia llegaron a convertirse en señores de la ciudad. Fernando, ¿qué tal? Encantado de recibirte, muy bien. Muchísimas gracias porque no me recibes en cualquier sitio, me recibes en lo que hoy es un palacio impresionante, ¿verdad? Es un lugar muy emblemático de la ciudad de Plasencia y concretamente en la zona además también de mucha relevancia para la ciudad, porque aquí se gestó prácticamente la ciudad que fundó Alfonso VIII. Esto estaba en la zona que llamamos La Mota, una de las cotas más altas del casco histórico de Plasencia. Y aquí en esta zona estaba también la antigua judería. En la zona de la judería, donde estaba también la cofradía de los judíos, había unas casas que eran solar de los Almaraz, y sobre ese solar se edificó posteriormente con los primeros condes de Plasencia, con Pedro de Zúñiga, este palacio del Marqués de Mirabel, que posteriormente va a tener muchas reformas, sobre todo en la época del Renacimiento. Sí, porque no era tal y como lo vemos ahora. En efecto, casi todo lo que vemos en la actualidad se debe a dos de los duques, a Fadrique y a Luis de Zúñiga, de Ávila y Zúñiga, que son los que hicieron una gran reforma en la época del humanismo, inspirado sobre todo por la cultura renacentista italiana, porque tuvieron contacto con Italia. Que podemos apreciar en este patio, por ejemplo. En efecto, es un patio precioso, un patio de carácter muy clásico. Además, se puede percibir la calidad arquitectónica del mismo porque las columnas, por ejemplo, son de fuste de una sola pieza. Y esto hace que este palacio tenga un montón de microespacios, por decirlo de algún modo, de distintos estilos y de distintos caracteres arquitectónicos. En efecto, exactamente. Entre ellos, por ejemplo, un salón noble muy importante relacionado con Carlos V y con su venida a Extremadura, que es el salón pues el propio emperador, que llamamos también el emperador. Pues si te parece, vamos a conocer lo que de tu mano seguro que es así interesante. Lo hacemos. Pues vamos allá. ¿Sabían que este palacio de Mirabel y el monasterio de Yuste siempre estuvieron unidos a la familia Zúñiga? Mi tocayo Fernando tiene la clave. Bueno, Fernando, y con todo este lujo que nos rodea, este artesonado, todos estos cuadros y sobre todo el busto que preside este salón, este es el salón de Carlos V. Claro, en efecto, es el salón de Carlos V, una pieza, en este caso el busto muy importante, renacentista, un regalo del emperador a Luis de Ávila y Zúñiga, que fue consejero suyo, cronista del rey, le acompañó en las batallas a Alemania, a Túnez, incluso le salvó en algún momento de algún conflicto dentro de la propia batalla y bueno, de alguna manera en agradecimiento le regaló este busto tan magnífico. Es una obra muy importante que está aquí en el palacio gracias a esa relación. Una relación que también trajo al emperador hasta Extremadura, porque Carlos V, cuando abdica en favor de Felipe II, busca un lugar de paz y Luis de Ávila y Zúñiga, este propietario del Palacio del Marqués de Mirabel, recomienda que venga a esta zona de Extremadura. Pero es muy importante decir que Luis de Ávila y Zúñiga fue esencial en esa cuestión. Claro. Y bueno, hay testimonios también en la propia sala, como los azulejos que decoran las paredes, que proceden de ese monasterio de Yuste, entre otras cosas porque el monasterio y el palacio fueron patrimonio de la familia de los marqueses de Mirabel hasta que fue cedido a Patrimonio Nacional. Para que pudiéramos disfrutarlo todos. Pues si te parece, Fernando, vamos a seguir conociendo espacios interesantes de este palacio, porque no dejo de sorprenderme. Y es normal, porque el Palacio de Mirabel es el edificio civil más importante de Plasencia. Le vengo dando vueltas todo el camino porque me has dicho que me traías al Pensil. ¿Qué es exactamente el Pensil, Fernando? Pues es un jardín colgante, pero es un espacio que ellos consideraban humanístico, un espacio de encuentros literarios, de reflexión, donde se viera que eran personas intelectuales y conectaban directamente con la antigua Roma, en ese aire renacentista que tanto don Luis de Ávila y Zúñiga como don Fadrique quisieron traer a este palacio. Por eso alrededor hay lápidas y aras romanas que vienen de la propia Italia
y que incluso también vienen de algunas zonas cercanas como Caparra, como Mérida. Y bueno, pues este era un lugar, ya digo, de encuentro. Ellos eran una familia muy relacionada con el mundo de la literatura. Uno de los duques, el sexto duque de Zúñiga, el sexto duque de Béjar y de Plasencia, fue el que aparece como mecenas de la primera edición del Quijote, en el año 1605, por ejemplo. Y don Juan de Zúñiga también fue, entre otras personas, el que consiguió que Nebrija hiciera la primera gramática de la lengua castellana. Entonces, de alguna manera, esa vinculación con el mundo de las letras, con el mundo de las artes, bueno, pues les hace ver a ellos que son personas muy cercanas a la cultura. Aquí se darían cita, pues entiendo que la florinata de la cultura placentina, además con unas vistas envidiables, y justo a nuestras espaldas está la impresionante chimenea de este palacio. Eso es, sí. Tenemos constancia de que este pensil se hizo a partir de 1573, porque en el plano de Luis de Toro todavía no aparece, pero tuvieron en cuenta, por supuesto, como tú has dicho, las vistas a San Nicolás, que bueno, era una plaza importante también en aquel momento, la chimenea que tenemos aquí a las espaldas, que delata que debajo está una gran cocina por el volumen arquitectónico de la chimenea, y bueno, tampoco quiero dejar pasar por alto lo maravilloso que es el suelo el que empedado. está hecho con piedras, con rollos y cantos, que forman una especie de rosetas que era muy propio de la arquitectura civil y municipal de la población de Plasencia. También se repite en algún otro palacio, pero que aquí tiene una belleza especialmente destacable. Y como curiosidad, este palacio también conserva el aljibe más antiguo de la ciudad, que se utilizaba en época de sequía para todos los vecinos de Plasencia. Bueno, y aunque mínimamente he conocido de tu mano el Palacio de Mirabel por dentro, pero ahora también fuera hay muchos apuntes, muchos sitios concretos interesantes dentro de la historia de este palacio, ¿verdad? Estamos en la zona justo de la Judería Vieja. Esto era la zona de la cofradía de los judíos y las casas de Diego de Jerez, que son, bueno, el mentor de Juan de Zúñiga y el que cede parte de las casas para hacer el Palacio Marqués de Mirabel. Y en esta plaza, que está justo delante del Palacio de Mirabel, a finales del siglo XV y principios del XVI, se encontraba la casa del deán. El deán era el confidente de Leonor de Pimentel y tenía mucha influencia en el Vaticano. De ahí que le permitieran hacerse su casa en este lugar tan emblemático. De manera que la fachada que vemos aquí ahora es una fachada que se hizo en el Renacimiento. La principal estaba dentro, que tiene un arco con los riñones rebajados y otro arco ojival un poco al interior. Eso sería el Palacio Primigénito, que estaba junto también a la torre del propio palacio. Sí. Tanto Fadrique como el propio Luis de Zúñiga son los que van a ampliar esta fachada, le van a dar más prestancia con los balcones, con los escudos, y van a recrecer la torre, porque aunque Isabel la Católica había prohibido o había desmochado algunas de las torres, como ellos se posicionaron inicialmente con Juana de Castilla, con Juana la Beltraneja, hicieron caso omiso y levantaron la torre un poco más. Luego ya posteriormente la historia fue cambiando, porque es verdad que las vicisitudes entre los Zúñiga, Enrique IV, el infante Alfonso, doña Juana y la reina Isabel, pues bueno, fue bastante larga. Entonces, bueno, pues interesante. Y el cañón que atraviesa el propio palacio tiene una hornacina con la Virgen del Socorro. La Virgen del Socorro, que es muy particular, ¿verdad? Claro, porque es una virgen lactante, dando de mamar al niño. Y esto es una devoción muy particular de los Zúñiga. También se ha descubierto un cuadro recientemente con Leonor de Pimentel rezando a una Virgen de la Leche, que está en una fundación de Madrid. Y hemos descubierto, hemos pensado, que la propia patrona de Plasencia, la Virgen del Puerto, que es una virgen lactante, pudo tener influencia de esta primera devoción, que sería una devoción popular porque estaba en la calle de alguna manera, y que, como tenía éxito, encargara una imagen de la propia Virgen del Puerto, que fuera una virgen también lactante. De manera que esta imagen pues tiene mucha importancia también para los placentinos. Si seguimos andando por ese cañón y miramos hacia arriba, nos asombramos con un balcón. Es un balcón fenomenal que hicieron también Fadrique y su mujer durante el tiempo del Renacimiento, donde está fechado en 1550 y pone además todo pasa. No solo todo pasa por el cañón del Palacio del Marqués, sino también lo efímero de la vida, una reflexión un poco renacentista. Fíjate, si pasa todo, que incluso se han rodado ahí series, la serie Romeo y Julieta, ¿no? Que tanto dio que hablar en su momento aquí en Plasencia. Se hizo de espacio de Verona, casi que Plasencia se convirtió en una ciudad renacentista italiana durante unos días y allí pues se dieron un beso a Romeo y Julieta y bueno, por aquí estuvo la productora americana durante varios días rodando pues en un espacio bueno, emblemático que podía hacer incluso de ciudad italiana, ¿no? Yo te voy a dejar aquí, Fernando, agradeciéndote que me hayas acompañado y conocer de tu mano este inmenso espacio que para Plasencia es tan importante. Pues muchas gracias por la visita. Un placer, encantado, Fernando. Gracias. Hasta luego. La noche de los Antruejos era el preludio a la celebración del patrón San Fulgencio. Ya sé que no es de noche,
Pero la fiesta me parece que ya está montada. Isabel, he venido a la Plaza Mayor y me he encontrado una montada que pa' qué las prisas. Vas vestida, bueno, vas guapísima, hay que decirlo. Muchas gracias. Porque estamos en medio de la fiesta de San Fulgencio. De San Fulgencio, sí, señor. San Fulgencio, que es el patrón de Plasencia. Y vosotros, con la Asociación de Amas de Casa, habéis decidido recuperar esta fiesta. Hace ya unos años que estaba perdido totalmente y hemos recuperado las fiestas. Ajá. Hemos recuperado lo que son los antruejos. Cuéntanos, ¿qué es eso de los antruejos? Mira, los antruejos antiguamente se vestía la gente, claro, pues como antiguamente se hacía con faldas largas, ajá, su pañuelito negro, bien. Y se hacía una hoguera siempre a la puerta de un templo. Sí. Porque se hacía como un conjuro y allí se quemaba todo lo malo que había sucedido en el año que terminaba. Y se abría el nuevo año. Y se pedía pues la prosperidad en los campos, en todo eso, bien. Ajá. Y después se ponía un caldero en la hoguera y se hacía la caimada. Ah, mira, una especie. Y se repartía entre todos los asistentes que ahí había. Y todo el mundo se calentaba un poquito, porque estas fechas son claro. un poquito. Y luego con los tambores, panderetas, calderos, se venía a la plaza, ajá, y se bailaba en la plaza y era una fiesta grandísima. Que es lo que estamos reviviendo hoy, claro, ¿no? Estáis repartiendo migas. Hoy era el patrón. Ajá. Donde hoy ya era de guapo. La gente venía con sus mejores galas para asistir a la mesa de San Fulgencio, ajá, que se celebra siempre en la catedral. Sí. Y allí hay una procesión que San Fulgencio lo sacan de procesión, desde la catedral nueva a la catedral vieja, vale, y se cantan por los cantares típicos del patrón de Plasencia. Claro. ¿Y qué mejor plan que este? Terminar mi viaje por Plasencia a ritmo de una jota extremeña.